No vale falta. Falta un poquito. Muy buenas noches a todos y todas, compañeros y compañeras de la Cátedra de Sociología para Técnico y Licenciatura en Sociología. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar con la temática, vamos a continuar pues con la serie de temas que incumben al curso de Sociología para los técnicos y licenciados en enfermería, que como todo curso virtual, pues considera bien el curso que las reuniones asincrónicas sean también planteadas y subidas al aula virtual para que ustedes tengan mayor plenitud para entender los temas. Esta noche pues vamos a comenzar pues hablando de algo muy importante de lo que hemos estado viniendo planteando. Hemos estado reflexionando cómo es la acumulación originaria de capitales. Hemos estado hablando pues precisamente de cómo surgió el modo de producción capitalista en El Salvador. Por favor, tengámoslo muy en cuenta, en El Salvador. No podemos nosotros decir, bueno, en Centroamérica. Ocurre pues que hay especificidades, hay particularidades para hablar del surgimiento del modo de producción capitalista en cada uno de los países de Centroamérica, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, el caso guatemalteco tiene también sus peculiaridades, sus especificidades, el caso hondureño también, el nicaragüense, etc. Y por eso es que vamos a hablar de características bien específicas y que hablan pues de cómo el modo de producción capitalista en El Salvador adquirió un perfil como el que siempre se ha podido establecer a través de la historia, a través de la ciencia social, a través de la ciencia social de la historia científica. Yo creo que
cuando nosotros decimos aquí en esta diapositiva la idea fuerza, explica todo lo que estoy diciendo. Así que planteemos comenzando diciendo lo siguiente. Si bien es cierto que el proceso de acumulación originaria de capital es común denominador para el aparecimiento, surgimiento y desarrollo del capitalismo como un modo de producción dominante en las distintas sociedades o formaciones sociales, cabe destacar que como proceso históricamente determinado, asumió especificidades y particularidades en su implementación. Fíjense que yo aquí menciono algo muy importante que ustedes deben de tomarlo en cuenta. Cuando yo digo lo históricamente determinado, ¿qué entendemos nosotros por lo históricamente determinado? Nos referimos precisamente a las condiciones materiales, espirituales o inmateriales que determinan los procesos humanos. Entonces, ahí podemos nosotros decir de lo históricamente determinado. He entendido aquí que la historia es presente también. Así que aquí estamos nosotros hablando pues de condiciones que configuraron un hoy y aquí. Un hoy y aquí. Configuraron eso. Y por lo tanto, fueron condiciones de carácter histórico que ocurrieron en un espacio y en un tiempo. Ojo, y no solamente en un espacio y en un tiempo, sino que también eso provocó transformaciones en ese espacio y en ese tiempo. Por ahí que decimos históricamente determinado. Por eso que no podemos decir pues que algo se da de la nada. Nada y nadie surge de la nada. ¿Sí? Entonces, tengámoslo muy en cuenta. Por eso que hablamos de lo históricamente determinado. Siglo XIX. Aquí estamos refiriéndonos a lo procesual de la realidad. Lo que se venía dando de hecho se consolida de derecho. Miren cómo son las cosas. ¿Cómo son las cosas? Pues, miren, ¿qué es eso de lo que se venía dando de hecho? Y que luego se consolida para configurarse como de derecho. Ocurre pues que el modo de producción capitalista, increíble en realidad, surge en una forma como un espontaneísmo que va a permitir que la gente en una forma, a mí no me gusta usar esta palabra, uniforme, ¿sí? Fuera albergando la realidad. Yo quizás más bien diría, ocurre pues que el modo de producción capitalista, en la medida que se fue implementando, se fue convirtiendo en parte fundamental del sentido común del siglo XIX y pues, específicamente de esos años del siglo XIX en los que se implementó el modo de producción capitalista. Entonces, cuando un proceso humano se convierte en una parte configuradora de eso lo que llamamos nosotros sentido común, entendido el sentido común como aquellas condiciones que en una forma consciente e inconsciente una población o la población en una sociedad las practica y las adquiere de generación en generación y de un modo
en un modo ya inconsciente, ¿sí? Pero que después también conscientemente realiza transformaciones. Entonces, por eso es que hablamos de esa situación de hecho. Una relación de hecho también es aquella que no implica pues una firma de un contrato o de una situación que avale una forma material algo. El matrimonio de hecho, por ejemplo, un matrimonio en el cual una pareja decide, bueno, ya que coincidimos en las formas de pensar, sentir y actuar, podemos llevar una vida juntos. Y ocurre muchas veces hasta verbal, pues ocurre un acuerdo, entonces eso es algo, vivamos juntos. Entonces es una situación de hecho. Con los años o con el tiempo, pues se casan. Entonces ahí ya no es de hecho, sino que es de derecho. Pero aquí creo que ya desde la sociología, estas ideas nos van a venir a ubicar, nos van a dar todos los elementos teóricos y metodológicos de lo que estoy hablando. De lo que estoy hablando, porque yo ahorita pues lo estaría hablando en una forma introductoria. Leamos, resulta que como todo proceso humano, histórico-social, que involucra condiciones subjetivas y objetivas en su configuración, no se puede establecer, al menos para el caso de El Salvador, una fecha exacta y puntual para plantear desde cuándo se implementa el proceso de acumulación originaria de capital. Miren, aquí ya está algo bien identificado y bien señalado. Como ocurre con los procesos humanos, históricos, sociales, no hay fecha. No podemos decir, mire, un martes, ¿qué? Un martes 13 de un mes, de un año, comenzó el modo de producción capitalista en El Salvador. Ocurre que no se puede decir eso. Y por eso es que decimos con una forma bien solvente que no se puede establecer una fecha exacta y puntual para plantear desde cuándo se implementa el proceso de acumulación originaria de capital. Sí podemos decir que es el siglo XIX. Lo que sí se puede establecer es que con la llegada de los españoles también, en 1525, es que comienza el periodo de inflexión de la vida, de la sociedad indígena y su modo de producción precapitalista en su organización social, económica, política, cultural y ecológica, y que en adelante se empezará a dar una convivencia dialéctica entre lo viejo y lo nuevo, y que se traducirá en una dominación colonialista, en donde una potencia colonial, como va a ser España, va a someter en condiciones de desigualdad y opresión a la sociedad indígena de entonces. Esto sí es verificable, esto sí que es una verdad irrefutable, que el punto de inflexión de la vida, el punto de quiebre, si usted quiere, va a ser el año de 1525, con la llegada de los españoles a territorio de lo que hoy es El Salvador. Bien, planteada así la situación, aquí está el por qué decimos lo anterior. Y aquí ocurre pues que va a ser la historia como ciencia la que nos va a dar los elementos teóricos y metodológicos para poder plantear lo siguiente. Un proceso histórico-social como el colonialismo, en sus entrañas e intenciones, obedecía a una lógica de expansión en todos los órdenes: territorial, geográfico, económico, social, político, religioso e ideológico, para configurarse en un orden mundial de dominación
de las potencias europeas occidentales, en donde se forjó el capitalismo como modo de producción a partir del siglo XVI en adelante. O sea que, miren, no va a ser aquí donde se va a estrenar el modo de producción capitalista, tampoco. Ya en el siglo XVI ya habían procesos en los cuales el modo de producción capitalista se fue configurando en una realidad dominante. Pero estamos hablando de Europa, de los países europeos, para después, a través del colonialismo, venir a imponer, si usted quiere, en una forma bien escueta, el modo de producción capitalista a nuestras sociedades. ¿Por qué decimos un proceso de hecho? Aquí quizás nos vamos a aclarar, vamos a clarificar eso de lo que veníamos diciendo al principio de la clase. ¿Por qué decimos un proceso de hecho? Refiriéndonos al modo de producción capitalista y específicamente a la acumulación originaria de capital. La dominación colonialista de España en la región centroamericana, y que fue de 300 años, configuró realidades histórico-sociales basadas en una administración de los territorios, población y riquezas naturales, o sea, saqueo indiscriminado, con apego a leyes administrativas emanadas para las transferencias de riqueza y valor hacia Europa y las metrópolis que las recibían. Y ahí que se puede plantear que el proceso de acumulación originaria de capital no se estaba desarrollando como proceso propiamente dicho. Y en el sentido de profundizar el carácter capitalista de la formación social o sociedad colonial. Ojo, esto hay que tener mucho cuidado, pues, porque resulta pues que el planteamiento que estamos diciendo aquí, que la acumulación originaria de capital como un presupuesto, como la antesala para el aparecimiento del modo de producción capitalista, no se estuvo desarrollando como un proceso propiamente dicho, o sea, que se venía dando de hecho. No se proclamaba, sino que ya era un proceso espontáneo, con alto grado de espontaneidad. Ahora bien, el carácter capitalista estaba intrínseco, obviamente. Ojo con esto. O como dicen y plantean muchos estudiosos del problema, que va a ser hasta el siglo XIX, con los procesos de independencia de España y la ulterior construcción de las repúblicas liberales y la consolidación del Estado Nacional en Centroamérica, que para el caso de El Salvador será hasta 1844, con la promulgación de la primera constitución política, que se van a registrar y consolidar las condiciones y fundamentos políticos, jurídicos e ideológicos en concordancia con los intereses económicos, territoriales, políticos e ideológicos de las nuevas clases y élites dominantes, las oligarquías criollas, y que en adelante, libres del colonialismo español, que les ponía trabas a su negocio y comercio, obstaculizando la lógica de acumulación de capital, emprenderán procesos de fomento y consolidación de medidas y reglas del juego. El modo de producción capitalista plenamente dicho. O sea que aquí hay una aclaración necesaria. En realidad, el modo de producción capitalista propiamente dicho se va a proclamar, se va a promulgar
se va a consolidar precisamente cuando los territorios de Centroamérica se independizan de España. Las colonias centroamericanas se independizan de España y precisamente a través de los procesos de independencia, que fue en el siglo XIX, en la segunda década del siglo XIX, y que cada una de las provincias centroamericanas va a ir asumiendo a partir de eso lo que nosotros llamamos las repúblicas liberales y la consiguiente consolidación de los estados nacionales en Centroamérica. Es que se va a empezar a hablar de situaciones en las cuales se va a fundamentar jurídica, política y hasta territorialmente el modo de producción capitalista. Aquí hay un dato ya bien específico para el caso de El Salvador. Va a ser precisamente en 1844. Haciendo hincapié que lo anterior no quiere decir que el proceso no se venía dando de hecho. Bien, miren, volvemos a esa dinámica. A esa dinámica sobreentendida, si se quiere usted también tomar esta expresión, se sobreentendía que era un nuevo modo de producción, pero que ahora en adelante existirá lo que el planteamiento marxista sostiene como la superestructura ideológica, política ideológica sobre la cual descansará la formación económica y social capitalista, adquiriendo legalidad y legitimidad para liberalizar las relaciones sociales fundamentales y operar bajo una situación de derecho. Ojo con esto, esa situación de hecho se fue transformando en una situación de derecho y que para el planteamiento marxista va a ser como la fundación de toda una estructura social complicada, compleja, llamada superestructura ideológica, política e ideológica. Bien, aquí viene algo más específico, algo más, digamos, más aclarador. Las reformas liberales ocurridas en El Salvador o en Centroamérica bueno, sería en El Salvador. Quiero aclarar eso. Sería las reformas liberales de 1864 a 1896 en El Salvador. Por favor, sería de corregir eso. Sería solamente en el caso salvadoreño. Y que va a ser ese periodo histórico-social el que le va a dar vida al capitalismo. Y de hecho, aquí viene la idea. Es con este periodo que se puede plantear que la acumulación originaria de capital para el caso de El Salvador, no así para el resto de la región, que se toma como punto de partida ese periodo. ¿Sí? Aquí ya podemos nosotros manejar en una forma delimitada fechas y años. 1864 a 1896. Aquí sí podemos hablar de una toma, se toma como punto de partida ese periodo. ¿Por qué? Y aquí vamos a fundamentar por qué decimos esto. Va a ser en este periodo, 32 años, en que se van a registrar los procesos necesarios y suficientes para la consolidación del modo de producción capitalista.
y su modelo económico agroexportador. Fue precisamente en ese periodo de 32 años en que se van a producir todos esos cambios, ¿sí?, que van a dar cabida o van a configurar a un modo de producción. En este caso, el modo de producción capitalista y su modelo económico agroexportador. Consideraciones de la situación. La acumulación originaria de capital, como ya se ha destacado, a diferencia del caso europeo, no se dio como el resultado de la lucha entre el antiguo régimen feudal y las nacientes fuerzas sociales, políticas, económicas e ideológicas de la burguesía como clase revolucionaria, como sucedió en Europa en los siglos XVIII y XIX, y que van a fomentar y a consolidar el modo de producción capitalista a nivel mundial. Como que es un presupuesto muy importante, porque ocurre que el modo de producción capitalista, ojo, el modo de producción capitalista hay características bien marcadas, o si usted quiere, ineludibles, ineludibles, que marcaron y que marcan cualquier consideración para hablar del origen. Ocurre que el modo de producción capitalista surge en un primer momento o como un primer proceso en Europa. En Europa. Por eso es que muchos historiadores, muchos analistas, también de la ciencia política, hablan de la acumulación primera, no dicen originaria, sino que acumulación primera de capital, y tienen razón, porque la acumulación primera de capital ocurrió en Europa. En Europa. Nadie lo puede desmentir eso. Fue en Europa, específicamente en Inglaterra, Francia, y que fue un proceso bastante fuerte, bastante complicado, complejo. Entonces, parece que en esta parte del mundo, en esta parte del planeta, como es Centroamérica, la acumulación original de capital no se dio como en el caso europeo, ¿verdad? Como una lucha enconada entre lo que fue el antiguo régimen feudal y las nacientes fuerzas sociales revolucionarias como lo fue la burguesía. No, eso no ocurrió aquí. Eso no ocurrió aquí. Y ya lo hemos estado hablando, ¿por qué? Hemos estado planteando porque aquí fue producto de una colonización. El colonialismo europeo fue el que trajo el modo de producción capitalista a nuestras sociedades. Fíjense que aquí hablamos del antiguo régimen feudal. El feudalismo no existió plenamente en América Latina o en América. Sí se pueden hablar, digamos, dinámicas económicas que correspondían precisamente al régimen feudal, pero no hubo. El modo de producción feudal no fue un modo que prevaleció en una forma dominante como lo fue en Europa. El caso de América no puede ser catalogado como algo que sucedió y que por eso pues, el modo de producción capitalista fue precisamente
el resultado de una lucha entre nacionales o connacionales que vieron necesario un cambio. Al menos aquí en Centroamérica no podemos hablar de eso. Habría que escudriñar procesos como el caso de América del Norte, por ejemplo, de lo que hoy es los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Entonces, pero repito, hay que como calibrar, hay que pasar a tamizar cómo fue que ocurrió el proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? ¿Qué es lo que sucedió aquí? En efecto, hay un primer elemento del proceso salvadoreño que ha llamado la atención de los investigadores. La velocidad, drasticidad y amplitud con la que surge el modo de producción capitalista plenamente dicho. En comparación con otras, con el resto de las formaciones sociales centroamericanas. Esto lo dice en su documento Acumulación originaria de saber del capitalismo en El Salvador. Entonces, ahí habla Rafael Mengíbar de que en El Salvador se dieron como 3 características del modo de tres características de la acumulación originaria de capital y que le dieron origen al modo de producción capitalista. Fue veloz, fue drástica y fue amplia. Esto sí es algo bien específico, bien particular para el caso de El Salvador. Para el caso de El Salvador. Entonces, ¿a qué nos referimos a eso? ¿A qué nos referimos a eso? Que la acumulación originaria de capital en el país, pues, fue un proceso que no conllevó, en modo alguno, transformaciones profundas, pues. Transformaciones profundas para darle cabida a un capitalismo, a un capitalismo desarrollado, si se quiere, un capitalismo central, como dicen muchos, etcétera, no que fue un capitalismo periférico. Entonces, ¿por qué hablamos de una velocidad? Y aquí están las ideas que se sostienen y que fundamentan, porque hablamos que la acumulación original de capital fue veloz y que la velocidad es una de las características. En un periodo aproximadamente de 32 años, si se toma como punto de partida el año de 1864, en que es el periodo en que se inicia el ataque contra las sierras comunales a través de la ley de extinción de comunidades y que se produce el total desaparecimiento de comunidades y ejidos y las pocas tierras de manos muertas y baldías, y en otras palabras, en un corto periodo, se produce la total separación de los productores directos de sus medios de producción en la meseta central y la casi total en las otras 2 zonas geográficas, o sea, la occidental y oriental. Aquí estriba eso que nosotros llamamos velocidad. Fue un periodo corto, no fue como en Europa, que duró 300 años, más de 300 años. En Europa. Aquí 32 años le tomó a las fuerzas capitalistas imponer el modo de producción. ¿Sí? Imponer el modo de producción. Ahora, la rapidez. Estaría, o sea, una idea B sería que la rapidez
estaría determinada fundamentalmente por factores físicos y demográficos. El reducido territorio y su casi total utilización desde la época colonial. O sea que también ha tenido mucho que ver el territorio del país. Un territorio reducido y en realidad pues altamente intervenido por la época colonial. El otro aspecto es la alta tasa de densidad demográfica. Había mucha población. El predominio del mestizo sobre el indígena, lo que llevaría a la pérdida de importancia a las formas comunales de tenencia de la tierra. Ocurre pues que también la estructura social contribuyó a que hubiera una rapidez en cuanto a la implementación de la acumulación originaria de capital y la ulterior implementación del modo de producción. El mestizo es la clase social, es el estrato social colonial por excelencia. Ocurre que el mestizo va a ser pues el resultado de la mezcla entre español y indígena. ¿Sí? Y va precisamente a fundamentar la desaparición de los indígenas como estrato social preexistente. Y el mestizo se va a ir convirtiendo como en una clase fundamental. Eso va a contribuir también a que desaparecieran formas de producción y de relaciones preexistentes al modo de producción capitalista. Y aquí viene otra, muy importante, esa drasticidad. Está vinculado a los factores antes mencionados y que marcaron el periodo corto en el que se realizó el proceso. Un territorio pequeño y una alta densidad demográfica, lo que provocó una concentración de población expulsada, despojada de sus medios de subsistencia, con hambre y sin un espacio en donde refugiarse, lo que le configuró la necesidad a las clases y élites dominantes del control social hacia la población pobre y empobrecida y con necesidades apremiantes. Como respuesta se va a utilizar la violencia. Al promulgarse leyes en contra de la vagancia y el vicio, y la fundación de la policía montada y rural y lugares de reclusión que se encargarán de controlar y detener cualquier intento de desorden que proviniera de la población expulsada de las tierras comunales e indígenas. La violencia. Esa drasticidad está vinculada con la violencia. Lamentablemente esto no es algo nuevo de lo que estamos viviendo hoy en pleno siglo XXI, sino que ya en el siglo XIX ya se venían dando dinámicas violentas, procesos violentos, implementaciones violentas de medidas. Esto también hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de hablar de la historia de nuestro país. Pero luego viene la otra característica de la que nos habla Rafael Mengíbar, que es la amplitud. ¿A qué nos referimos a esto de la amplitud? Como proceso histórico-social de transformación de la estructura productiva y como consecuencia lógica, surgirá la propiedad privada de la tierra en pocas manos y el latifundio. Como expresión de la gran propiedad de la tierra y su sujeto social, la oligarquía terrateniente, acentuándose la injusticia social para el acceso a la tierra. De aquí, como resultado, va
va, va a surgir la gran propiedad. La gran propiedad en pocas manos. La gran propiedad de la tierra en pocas manos. Y como modelo de propiedad el latifundio. Entendido el latifundio como la configuración de propiedades grandes, amplias, físicamente, territorialmente amplias, a diferencia del minifundio. Aquí va a ser el latifundio. Lo que el análisis marxista llama como la vía Juncker para el aparecimiento de la acumulación originaria de capital. Bien, les quedaría pues este cuestionario debate número 7 también, para que ustedes también lo analicen, lo razonen y lo contesten. ¿De acuerdo? Así que vamos pues a dejarlo para que ustedes también de una forma oportuna pues puedan contestarlo y puedan debatir, puedan razonar, puedan reflexionar del tema de la acumulación originaria de capital y sus características fundamentales y que fueron las que van a marcar en una forma profunda esto de lo que hoy llamamos sociedad capitalista salvadoreña y que hoy en pleno siglo XXI con toda su modalidad el capitalismo también se hace presente en una forma dominante, permanente, etc. Por mi parte, por nuestra parte, ha sido todo por ahora. Les deseamos buenas noches y que disfruten también de si está tomando su cena. Gracias y nos veremos la próxima semana con otro tema que nos dirige en la formalización de las actividades académicas del curso de sociología. Gracias. Hasta luego.